Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestra doctrina y es una bendición poder compartir con ustedes esta doctrina. Dice la palabra del Señor en Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, en los dos primeros versículos: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Así vamos a dar comienzo a este gran y bello estudio, un estudio que llegará al alma de nuestras vidas, llegará a nuestro corazón, impactará nuestras vidas. Otra versión dice: Jesús es el legítimo y verdadero pastor quien entra en la manera adecuada y preparada por las profecías del Antiguo Testamento. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ladrón y salteador, los fariseos han demostrado al excomulgar al hombre que nació ciego que son líderes que no temen a Dios. Ellos evitaron la entrada adecuada al reino de Dios. Cuando dice por otra parte, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Pastor era una ilustración muy común en el Antiguo Testamento de los líderes del pueblo de Dios. Y esos líderes fueron buenos o malos. Eran en Isaías 56:11 y Jeremías 31:5, lo podemos verificar. Ahora leamos los versículos 3 al 6, donde dice: el postrero de allí, versículo 3, perdón, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por el nombre a las ovejas y las saca del redil. Versículo 4, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Y dice el versículo 5, pero a un desconocido jamás lo sigue, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. No reconocen voces extrañas. Las ovejas y su pastor. Dice la otra versión: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas el extraño no le seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. A este abre el portero. En las aldeas, las ovejas de muchos rebaños se guardaban durante la noche en un redil común y eran cuidadas por un portero, quien vigilaba qué pastores traían o llevaban el rebaño, ¿sí? O cuál rebaño llevaba cada uno. Entonces ellos estaban encargados de mirar. A sus ovejas llama por su nombre y las saca. El pastor llama a sus ovejas por nombre, mostrando que tiene una conexión personal con sus ovejas. El pastor las guía, mostrando su cuidado por ellas. Conocen su voz. En los rediles de los tiempos antiguos, el pastor apenas daba un llamado distintivo. Sus ovejas salían de entre todas las demás, siguiéndolo, salían corriendo a seguirlo. Y las ovejas son expertas en distinguir la voz de su pastor. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados turcos intentaron robar un rebaño de un monte cerca de Jerusalén. Y el pastor, que estaba durmiendo, despertó, y cuando su rebaño estaba saliendo o siendo llevado, no podía rescatarlos por la fuerza, así que les llamó, les gritó con ese grito distintivo, y las ovejas le escucharon y regresaron a su dueño. Los soldados no pudieron hacer nada para impedir este caso. Entonces los soldados se vieron obligados a salir corriendo. Y la saca, dice el versículo. Aquí Jesús se refiere a llamar a sus propias ovejas del redil
y Él llama un remanente que creerá en Él. Romanos 11:5. Allí lo verificamos. Anótalo bien, Romanos 11:5. Te lo dejo para que lo estudies, para que lo leas. La saca. Aquí Jesús se refiere a llamar a sus propias ovejas del redil de judaísmo. ¿Sí? De nosotros, los cristianos, los hijos de Él, también somos llamados por Él y conoceremos su voz. Nos sacará. Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. Y vamos a verificar allí en la palabra leyendo y dice, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por esta puerta entra, o el que entra o el que está en esta puerta, que soy yo, será salvo. El que entra por esta puerta será salvo. Moverá con entera libertad esa persona allí y hallará pastos. Y el versículo 10 nos dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Volvió pues, dice la otra versión, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que entrare será salvo, y el que entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino ¿para qué viene el ladrón? Para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermosa palabra. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta. ¿O Él es quien tiene derecho a entrar por la puerta? Juan 10:29, te lo dejo para que lo leas. Ambas cosas son verdad. Cuando Jesús en este pasaje habla de la puerta, se refiere a diferentes tipos de rediles. Uno que se utilizaba afuera en el campo, no en las aldeas. Un redil del campo era un corral para las ovejas con solo una entrada. Y podría ser una cueva, una estructura de piedra o de adobe. Podría o no tener un techo. Y dice también, yo soy la puerta. En un redil del campo, el pastor incluso se acostaba a lo largo de la entrada para mantenerlas a las ovejas pues dentro y a los lobos fuera. El pastor era de hecho la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, dice la palabra de Dios, ladrones son y salteadores. Ladrón implica engaño y trampa. Salteador implica violencia y destrucción. Te lo vuelvo a repetir. Ladrón implica engaño y trampa. Salteador implica violencia y destrucción. Estos quitan la vida, pero Jesús la da y la da en abundancia. Qué bella palabra, ¿verdad? Qué bella palabra. Jesús quiere guardarnos de todo salteador, de todo ladrón. Jesús quiere estar en la puerta y en la puerta parado allí nos llamará para decirte, oye, ven a mis brazos. Yo quiero que te refugies en mí. Yo quiero que te refugies en mí. Y está en la puerta para impedir que salgamos después de que entremos por la puerta y para impedir que el lobo venga a arrebatarnos, para impedir que venga cualquier fiera a arrebatarnos. Juan 10:11 al 15 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice el versículo 12, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve al lobo, se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye
porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Y dice el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él, doy mi vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. El mal pastor piensa que el rebaño existe para su beneficio, pero el buen pastor vive y muere por el bienestar de sus ovejas. El buen pastor se sacrifica por las ovejas. El buen pastor conoce a las ovejas. El buen pastor es conocido por las ovejas. El fiel pastor, como un subpastor, mostrará las mismas características que el buen pastor. Se sacrificará por las ovejas, las conocerá y será conocido por ellas. Será un pastor y no un mercenario a quien no le importan las ovejas. El título pastor traduce el mismo término griego antiguo como pastor, en un título que únicamente se puede ganar y no otorgar o asumir. Se gana, no se otorga o se asume. Amén. El buen pastor habla a sus ovejas. Versículo 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo tenerlas. Así, ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús habla de otras ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también deben traer o debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Se los vuelvo a repetir, dice la palabra. Estas otras ovejas son los creyentes gentiles. En la anterior eran los judíos. ¿Sí? Y estas ovejas, que dice él, otras ovejas, las cuales tengo que traer, somos nosotros los gentiles, no el redil de Israel. Hay un rebaño y un pastor, pero Jesús llama a sus ovejas de más de un redil, grupo de gente. Habrá un rebaño. El antiguo traductor de la Biblia, Jerome, cuando tradujo su versión latina erróneamente, tradujo un redil en vez de un rebaño. Esto es fundamento erróneo, de exclusividad de la doctrina católica, pues romana. Pero Dios habla aquí en su palabra de redil y rebaño. Hay un rebaño y un pastor, pero Jesús llama a sus ovejas de más de un redil, un grupo de gente. ¿Sí? Grupo de gentiles que somos nosotros, los cristianos, llamados a seguirle. Llamados a seguirle. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, de modo de un nuevo de nuevo, pues les digo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado, pues ¿acaso puede un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Jesús declara tener poder sobre la vida y la muerte. Por eso me ama el Padre, dice ahí la palabra. Cualquiera puede dar su vida, solo Jesús la puede volver a tomar. El que Jesús tenga el poder de tomar su propia vida es evidencia de una relación única con su Padre. Para volverla a tomar, tengo poder para volverla a tomar, dice. En este sentido podemos decir que Jesús se resucitó a sí mismo de los muertos. Él tenía el poder para poner su vida y él tenía el poder para volverla a tomar.
No nos sorprende que testigos de Jehová nieguen que Jesús podía tomar su vida de nuevo, pero sí nos sorprende ver a Copeland, Hagin Prince y otros enseñar que Jesús fue una víctima indefensa en el infierno, salvado únicamente por la intervención de Dios el Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice. La muerte de Jesús fue completamente voluntaria. ¿Sí? La muerte de Jesús fue completamente voluntaria, pero en ninguna manera fue indirectamente un suicidio. Fue parte de un plan de someterse a la muerte para después emerger de ella victoriosamente, vivo, de acuerdo al mandamiento recibido del Padre. Gracias, amado Dios, por tu dulce palabra. Y sé que, como dice tu palabra, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario y has venido a traer libertad. Porque dice tu palabra que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Amén y amén. Mil bendiciones, un abrazo. Me alegra que hayan compartido esta palabra y vamos a hacer una pequeña evaluación que ya muy pronto les enviaré. Abracitos.